Bueno, ya saben su currículum, comienza en Cablevisión en 1981, siendo esta la primera empresa que ofreció servicio de televisión por cable en la ciudad de Buenos Aires y luego se convirtió en la MSO más grande de Argentina. A esta le siguieron otras MSOs como Videocable, Comunicación, Multicanal y finalmente Gigaret, donde se desempeña como gerente de Ingeniería y Nuevas Tecnologías desde el año 2000. Ha participado como disertante en congresos y seminarios, tanto nacionales como internacionales. Es miembro de la Comisión Técnica de ATBC de Argentina desde 1990 y del SCTE desde el año 91 y además integrante del capítulo de Latinoamérica y el Caribe desde su fundación. El ingeniero Juan Ramón García Viz. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Volvemos ahora sí con un tema técnico. El de la mañana fue un tema más general, de visión del negocio y de qué cosas debemos tener en cuenta. Ahora vamos a hablar un poquitito de la norma GPON. Hoy ya todos estamos convencidos de que el futuro en nuestras redes de telecomunicaciones está basado en la fibra óptica. Aquellos que me vienen siguiendo desde hace muchos años recordarán esta larga telenovela que arrancó a principios de la década pasada, cuando nació la norma DOCSIS allá en el año 2001 y empezó a colapsar en la medida que le íbamos metiendo más presión. Así, en el año 2012 yo planteaba a las OTT como un Superman que empujaba al operador HFC al barranco cuando ya no le daba más la capacidad de la norma 2.0. Después vino a darle un respiro más la norma 3.0, pero también colapsaba hacia el año 2014 y yo mandaba a la red FTTH y a DOCSIS a terapia intensiva. Y con la aparición del DOCSIS 3.1, que nos dio realmente una chance muy importante para seguir creciendo y seguir sosteniendo la vida de la inversión que hicimos en HFC, en el 2016 le dio un empujón DOCSIS 3.1 y gracias a ese empujón muchas de nuestras redes HFC todavía sobreviven con DOCSIS y permiten ofrecer velocidades modestas que llegan incluso hasta 100 megabits por segundo. ¿Cuándo decimos no va más HFC? ¿Cuándo decimos no va más DOCSIS? Cuando llegamos a un punto en que la nueva etapa de DOCSIS prácticamente me obliga a reconstruir mi red. Por eso es que el último paso de la red HFC es hacer un upgrade hasta 1 GHz con mid-split, lo que me permite usar OFDM, usar DOCSIS 3.1, pero ya cuando tengo que reconstruir lo pienso dos veces y digo, no, si tengo que hacer las cosas de nuevo, barajar y dar de nuevo, me voy a fibra. Y hoy estamos en la carrera contra los 10G, que sí, ahí sigue vigente DOCSIS con el 4.0, pero que para nosotros, como dije antes, no tiene sentido meterse en esa carrera, o XGS-PON. Pero bien, todos ya empezamos a hacer algo con GPON, y la pregunta del millón es, ¿la norma GPON hasta cuándo? ¿Vale la pena seguir invirtiendo en GPON? ¿Cuándo tengo que comenzar a pensar en el siguiente salto? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de clarificar en esta charla. Y como en toda red, tenemos que mirarla de dos lados distintos. Por un lado, tenemos la parte física de la red, y aquí estamos hablando de la red de datos en FTTH, tanto GPON como XGS-PON. Del lado físico nos manejamos con lo que se conoce como presupuesto óptico. Yo tengo del lado del OLT determinados niveles y determinada sensibilidad de recepción y por el lado del cliente tengo una ONT que también tiene determinado umbral de recepción y determinado nivel de transmisión. En el medio es cuánta plata tengo para gastar. Cuánta plata en este caso es cuánta pérdida puedo asumir en el camino. Pérdida que la voy a tener en el cable de fibra óptica, en los pasivos de fibra óptica y en los empalmes, conectores y uniones.
es de tener en cuenta que la parte más importante de ese presupuesto óptico se va a ir en los pasivos, se va a ir en la división óptica de primero y de segundo nivel, porque entre esos dos se me van a ir 20 decibeles. Yo tengo aproximadamente 28 decibeles para gastar y ya mucho más de la mitad me lo gasté en los pasivos. Es por eso que es importante hacer hincapié en la calidad, en la importancia de la calidad de esos dispositivos. Pero hasta ahí hablamos solamente de presupuesto óptico, que también me va a imponer un límite de distancia. Lo normal es usar un split por 64, lo cual me da ya del vamos 20 dB de presupuesto óptico y aproximadamente voy a poder llegar a 20 kilómetros de alcance. Sin embargo, si yo en vez de dividir por 64 divido por 32, voy a poder tener más pérdida en fibra, porque tengo menos pérdida en pasivos. Esos 3 dB y medio o 4 dB que gané los puedo volcar hacia el lado de fibra. Si en vez de splitear por 32, spliteo por 16, puedo llegar más lejos. Y así podría seguir hasta splitear por 2 o hasta no splitear. No, hay otro umbral que es de 60 kilómetros. Nunca me puedo alejar más de 60 kilómetros porque la norma también impone un anticipo en la ventana de transmisión. Cuando la ONT tiene que comunicarse con el OLT, empieza a transmitir antes de la ventana de tiempo asignada para compensar el tiempo de tránsito por la fibra. Esa anticipación me pone un límite máximo de distancia de 60 kilómetros. Así que aunque me dé el presupuesto óptico, no puedo alejarme más de 60 kilómetros. El otro punto para dimensionar una red es el de capacidades. Antes estábamos hablando de potencia de transmisión, potencia de recepción. A nivel de red, yo tengo, en el caso GPON, 2.5 gigabit por segundo de downstream y 1.25 gigabit por segundo de upstream. Esa es la capacidad que yo tengo para repartir entre todos los clientes que se conectan a un puerto del OLT. Y hacia arriba, yo necesito también subir toda esa capacidad. Y son los puertos de uplink, igual que en los routers. En los routers tengo puertos de agregación, donde conecto a los clientes, y puertos de uplink, que normalmente tienen más capacidad. Con todo el incremento de las capacidades, hay dos limitaciones que tenemos que empezar a considerar. Una es esa capacidad de uplink. Hoy los OLT normalmente permiten hacer el uplink desde 4 puertos de 10 gigabit en cada controladora. O sea, tengo 40 más 40. Pero si quiero pensar en redundancia y que si uno se cae, tengo todo, en realidad no puedo tener más de 40 gigabit por segundo, que es poco, porque después vamos a hacer las cuentas. Si cada puerto del OLT son 2.5 gigas, una placa de 16 puertos son 40 gigas. Ya es la capacidad de uplink. Y si tengo 15 placas, tengo 600 gigas. Entonces piensen que estamos empezando a manejar números muy grandes y especulando con el hecho de que la velocidad promedio por cliente es baja. Gracias a Dios, por ahora es baja. Entonces, una limitación la vamos a tener por el lado de la capacidad de upstream y otra limitación la vamos a tener en la capacidad del backplane o la capacidad de switching que tiene el OLT para manejar el tráfico entre las diferentes placas y la placa de uplink o la placa de salida. Vemos acá, por ejemplo, algunos números de cantidad de hogares y es para asociarnos un número rápido de cuántos hogares podemos atender con cada placa. Lo común hoy son placas de 16 puertos y el gran número común hoy es que cuando tengo 64
clientes por puerto o hogares pasados por puerto, básicamente una placa de 16 por 64 me va a dar 1024. O sea, ¿qué se va a hacer números redondos? 1000 hogares por placa. Tengo un OLT con 15 placas, son 15.000 hogares. Tengo un OLT con 4 placas, son 4.000 hogares. Número rápido. Obviamente que si en vez de splitear por 64, spliteo por 32, voy a tener la mitad. Y si spliteo por 128, voy a tener el doble. Ahí vemos cómo después lo multiplicamos por la cantidad de placas que puedo tener en cada chasis de OLT. OLT, normalmente tenemos el OLT más chico, es un pizza box, que directamente tiene capaz que 16 o 8 puertos. Después tenemos OLTs chicos que tienen 2 placas, OLTs medianos que tienen 7 placas horizontales y OLTs grandes que tienen 15 o 17 placas verticales. 15 placas en el caso de rack de 19 pulgadas y 17 en el caso de rack de 21 pulgadas. Otro punto es, ¿qué capacidad le puedo ofrecer yo al cliente con esta tecnología? ¿Qué capacidad le puedo garantizar yo al cliente con esta tecnología? El peor de los casos es que tenga, el éxito me condene, tengo 64 clientes conectados en ese nodo y todos se conectan en forma simultánea y todos me exigen en forma simultánea los 100 megabits por segundo que yo le vendí. Y no solo en forma simultánea, sino sostenida. ¿Cuál es la conclusión? Para todos no hay. Lo máximo que yo puedo dar es 2.5 gigas dividido 64, que es aproximadamente 40 megabits por segundo. O sea que la mínima velocidad garantizada para acceso simultáneo y sostenido es de 40 megabits por cliente. En la práctica, no todos van a pedir la capacidad que yo les vendí en forma simultánea y sostenida, porque son dos conceptos importantes. Pueden pedirlo en forma simultánea, yo no tengo para los dos, atiendo primero a uno y con un pequeño retardo atiendo al otro. Ahora, si es simultánea y sostenida, no tengo para mantenerlo en forma sostenida. Pero esa es una situación muy rara, digo nuevamente gracias a Dios, es muy rara, y nos permite hacer uso de un recurso que se conoce como overbooking o sobreventa, que es lo que me permite vender más de lo que yo tengo para repartir. Entonces yo no vendo 40 megas, yo vendo, hoy lo tradicional en FTTH es vender 100 megas, y muchos están vendiendo 300/500, y algunos más atrevidos están ofreciendo 1000 megas. Yo, que soy bastante tradicional y conservador, considero que con GPON me siento yo confortable vendiendo hasta 500 megas. Fíjense que ya vender 1000 megas es casi vender la mitad de la torta. Yo tengo 2.5 gigas y vendo de pedazos de A1, no tengo más que 2 pedazos. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Y este es otro número interesante a tener en cuenta. En el caso Gigared y en el caso de muchos otros carriers también, nosotros todavía tenemos un legacy de cable módem, o sea, la mitad de nuestros clientes están con cable módem y la otra mitad ya están con fibra, pero todos los clientes de cable módem están entre 50 y 100 megabits segundo. Mayoritariamente contratan 50 porque es más barato, porque lo que quiere la gente es el servicio más barato. Va a pedirte que funcione como el de 100, pero va a pagar el de 50. Y después tengo clientes de fibra, casi todos en 100, algunos en 300 y casi ninguno en 500. O sea, la velocidad promedio vendida, si hago un promedio ponderado, estará en 70 megabits por segundo. Sin embargo, cuando yo voy a ver cuál es el promedio de la velocidad demandada, o sea, veo todo el tráfico y en qué promedio da, me va a dar entre 5 y 10 megabits segundo. Entonces hay muchos que a la hora de hacer
una estimación de cuánta capacidad necesitan del lado de Internet, se manejan con el número de 10 megabits segundo. Es un número típico del mercado, del negocio. Insisto, en mi caso estoy más cerca de los 5 que de los 10. O sea, yo estoy en el orden de los 200.000 clientes y fíjense que si hacen la cuenta, 5 megas por 200.000 son 1000 teras. 1000 teras, 1000 gigas, es un tera. Son 1000 gigas, es un tera. Y yo tengo contratado 100 megas y más o menos 900 megas me vienen de caché, de peering, de SDN, de otro lado. Nuevamente, es muy importante el ahorro en el costo de la conectividad cuando yo puedo manejar volumen y sacar ventaja del caching y el pinning. Finalmente, otro tema es la asimetría. GPON tiene una asimetría de 2:1. Teóricamente, para un servicio residencial y a veces para evitar el uso abusivo, nosotros podemos dar una asimetría de 10:1 o de 5:1. Miento si les digo que nosotros damos 5:1 o 10:1, pero creo que el residencial lo tenemos en 10:1 y el corporativo le damos más simetría y estamos en 3:1. Sin embargo, hay algunos telco, y entre ellas está Movistar, que están ofreciendo servicio simétrico. Nuevamente, el marketing en acción. Igual que el que te vende 1000 megas, lo hace sabiendo que nunca vas a usar 1000 megas. Movistar te dice internet simétrico 300 megas porque sabe que no lo vas a usar el simétrico. Bueno, acá vemos un poquito los números que hablamos antes. ¿Cuál es la capacidad de todo el OLT? Que son 40 gigabits por segundo por placa, y que si tengo 15 tarjetas son 600 gigabits por segundo. Y si todo estuviera a plena capacidad, esa capacidad necesitaría moverla yo hacia arriba. Hoy lo común es tener 40 gigabits de upstream, pero ya hay placas con 8 puertos y hay placas con un puerto de 100 y 4 de 10. Esto marca cómo gradualmente se empiezan a abrir ventanas con posibilidad de mayor capacidad de uplink. El otro punto es que está ahí abajo, es la capacidad en el backplane del OLT, y esto es importante para cuando queremos pensar en la evolución de GPON hacia XGS-PON. Si yo tengo un OLT viejo, la capacidad de backplane y la capacidad de procesamiento de las controladoras se vuelve en un factor limitante, e incluso aún en GPON con un OLT totalmente cargado, puedo llegar a la situación que no puedo manejar más de 5.000 clientes por problemas limitativos de la controladora primero y del backplane después. En cambio, si yo ya tengo un chasis moderno, aun cuando lo tenga con placas GPON, puede tener capacidad extra como para poder soportar XGS-PON también. Y eso va a facilitar una migración. En general, si salen a comprar equipos nuevos y de marca, todos los chasis modernos ya soportan tanto GPON como XGS-PON. Pero si salen a comprar equipos de refurbish, usados o de segunda, ojo que puede que lo que le estén ofreciendo esté limitado en el tiempo y tenga patas cortas. Ven, acá hay 3 casos, no pongo ni marca ni nombre, pero son parámetros que muchas veces nosotros no miramos. O sea, nosotros nada más que miramos, es un chasis que soporta 16 tarjetas, tiene 16 slots, 6 slots, 2 slots, pero fíjense la capacidad del bus del backplane. 320 GB, 430 GB, 376 teras. Tengo
el doble o un poquito más del doble de cantidad de placas, pero tengo mucha más capacidad de procesamiento. Ahora, de nada me sirve la capacidad alta del backplane si después tengo una controladora que tiene poca capacidad. Entonces, miremos la capacidad del backplane, miremos la capacidad de la controladora y fíjense cómo en los valores modernos ya nos vamos a 200 gigabits por segundo por slot, que ya es una capacidad considerable, y 6.8 terabits por segundo de capacidad del backplane y 5.6, no, esa de la controladora, y el de arriba es el del backplane. O sea, tenemos capacidades que son muy importantes. Todas las placas de línea no son iguales. Entonces también, a pesar de que nosotros nunca vamos a hilar demasiado fino en los protocolos que soporta, si soporta Jumbo Frame o no soporta Jumbo Frame, tengan en cuenta que hay toda una serie de parámetros especificados para cada placa y, por ejemplo, en el caso de las placas de Huawei, acá estamos con las diferentes funcionalidades y no todas las soportan. Entonces, sepamos bien qué nos está ofreciendo cada modelo. Y finalmente, hablando de la evolución de GPON a XGS-PON, toda evolución tecnológica sigue una curva como la que estamos viendo. Una lenta introducción, primero porque cuando recién sale es caro, segundo porque surgen muchas imperfecciones y muchos bugs que necesitan depurarse y corregirse, después que empieza a alcanzar un precio razonable y el mercado se lanza a la nueva tecnología, crece rápidamente, alcanza la madurez y llegamos a un punto en que comienza a declinar. ¿Y comienza a declinar por qué? Porque la gente se va pasando a la tecnología que viene después. Y es lo que estamos viendo hoy. En gris estamos viendo la evolución de puertos a nivel mundial de GPON y en rojito la cantidad de puertos de Next Generation PON o XGS-PON. O sea, poco a poco XGS-PON se va convirtiendo en el estándar que sucede a GPON. Acá lo vemos también. Velocidad en función del tiempo. Cada vez vamos ofreciendo mayor velocidad hasta que nos acercamos a un techo impuesto por la propia tecnología. En el caso de GPON, el techo que yo me pongo es 500 megabits segundo. Es el punto donde tenemos que empezar a pensar en una transición a la tecnología superior y el paso siguiente, el escalón siguiente, es el XGS-PON. Y no termina ahí, esto lo importante es tenerlo en cuenta para convencernos una vez más de que la fibra es la tecnología del futuro, igual que la versión de DOCSI fue evolucionando de la 1.0 a la 2.0, a la 3.0, a la 3.1 y ahora estamos hablando de la 4.0, la fibra va a ir evolucionando. Hoy estamos todavía en GPON, estamos viendo con buenos ojos a XGS-PON, que es la tecnología que sigue. Hay una tecnología que también existe, pero no va a tener mucha vida porque es muy cara, que es el Next Generation PON 2, que son 4 de 10 GB. O sea, tengo 4 lambdas y cada uno me da 10 GB, pero eso es caro tanto del lado OLT como del lado ONT, porque necesito 4 láseres para transmisión y 4 fotodiodos de recepción, y va a ser reemplazada por el PON de 50 gigabits por segundo. O sea, la sucesión es un lambda de 50 o 4 lambdas
que se concatenan para llegar hasta 200, y el siguiente que ya se va, que está planteado en el caso IEEE. Ustedes saben que hay dos vertientes de normas PON, la americana regulada por el IEEE y la europea gobernada por la ITU. Y en toda la región se terminó imponiendo la norma gobernada por la ITU, que es la que utilizan todas las compañías telco. La IEEE más que nada quedó en Estados Unidos, y el IPON, que es el primer escalón del IEEE, estuvo al principio en China porque la adoptó China Telecom. Por eso en un principio eran mucho más baratos los equipos IPON que los GPON, por el volumen de producción de China. Pero con el tiempo todos los fabricantes en el mercado internacional se volcaron hacia GPON y dijeron solamente vamos a soportar GPON en el mercado internacional, y posteriormente XGS-PON y lo que siga. XG-PON versus XGS-PON. La primera versión de 10 GB fue XG-PON, que era asimétrica. Tenía 10 GB de bajada y 2.5 GB de subida. Hoy prácticamente es un estándar abandonado y lo que se impone es el simétrico. XGS-PON, la S es de simétrico, tiene 10 GB de downstream y 10 GB de upstream. Tanto una como otra utilizan las mismas longitudes de onda. Y una placa XGS-PON del lado OLT puede trabajar con ONUs o ONTs tanto simétricas como asimétricas. Al revés no. Una placa XG-PON es solo con XG-PON, no puede trabajar con la simétrica. Y la diferencia entre una y otra está en cómo administra las ventanas de tiempo de upstream para obtener mayor capacidad. Lo importante es lo último, y es lo que me permite hacer una transición gradual, y es que GPON trabaja con dos longitudes de onda que son diferentes de las longitudes de onda de XGS-PON. Al trabajar con longitudes de onda diferentes, pueden coexistir sobre un mismo pelo de fibra óptica. Y vamos a tener ópticas GPON, ópticas XGS-PON, igual que en GPON teníamos B+, C+, y C++. Cada óptica se caracterizaba por una determinada potencia de transmisión y una determinada sensibilidad de recepción. En el caso de XGS-PON vamos a tener N1, N2, E1 y E2. Ven que el rango límite, el máximo, es 60 kilómetros, no por limitación de la potencia, sino por ajuste del tiempo de transmisión de la ONT. Y lo interesante es que vamos a tener ópticas combo. ¿Qué es una óptica combo? Es un modulito SFP que aloja adentro la óptica GPON y la óptica XGS-PON y un multiplexor óptico. Entonces eso equivale a tener un OLT GPON, un OLT XGS-PON combinados ópticamente y saliendo por un mismo pelo de fibra. Y aquí viene una pregunta que yo siempre les hago. Si tengo un módulo combo que tiene la óptica GPON y la óptica XGS-PON, ¿significa que yo voy a poder tener en mi red 64 clientes GPON y 64 clientes XGS-PON? ¿Puedo duplicar la cantidad de clientes por tener una óptica combo? No. ¿Por qué no? Porque terminan en la misma ODN. Y si la ODN tiene un split por 64, yo no puedo conectar a más de 64 clientes. Podré tener 32 GPON y 32 XGS-PON,
o 16 y 48. La suma de los dos no puede superar 64, mi relación de spliteado. ¿Cuál es la ventaja que tengo? Es que yo puedo dedicar XGS-PON para clientes premium que le ofrezco un servicio de alta velocidad, para empresas, y no solo le ofrezco mayor velocidad, sino que los estoy separando en lo que hace a capacidad de los clientes GPON. Unos van a pelear por 10 GB y otros van a pelear por 2.5 GB. Bueno, este es el esquema. A la izquierda es un módulo simple que tiene un transmisor, un receptor y un MUX de 2 longitudes de onda. Y a la derecha tenemos 2 transmisores, uno para GPON y otro para XGS-PON, 2 receptores, uno para GPON y otro para XGS-PON, y un multiplexor óptico que va a combinar las 4 longitudes de onda, 2 de GPON y 2 de XGS-PON. Y todo esto es posible y todavía más porque trabajamos con diferentes longitudes de onda. Entonces, sobre un mismo pelo de fibra tenemos en azul las longitudes de onda de GPON, 1310, 1490. En violeta, las longitudes de XGS-PON. En amarillito tenemos el Next Generation PON. En morado o rojo tenemos WDM para punto a punto. O sea, puedo hacer convivir múltiples servicios sobre una misma fibra óptica siempre que las longitudes de onda no se pisen. Es un poco lo que se plantea en este esquema. Acá vemos como separado 2 OLTs distintos y aparte tengo una red de DWDM para transmitir enlaces punto a punto sobre esa ODN. Y ahora vamos a analizar diferentes casos de migración. Hoy, todos los que estamos haciendo algo con fibra, probablemente empezamos con GPON. Yo, peor que ustedes, empecé hace más de 10 años y empecé con EPON. Porque cuando CableLabs sacó el DPoE, DOCSIS Provisioning of EPON, yo dije, esto viene como DOCSIS, va a estar regulado, me van a garantizar la interoperabilidad. Los gringos van hacia EPON. Entonces yo compré EPON. Pero a los 3, 4 años el proveedor me dijo, EPON en el mercado internacional no lo soporto más, solamente en China. Migrá a GPON. Decí que fue una etapa experimental, que tenía pocos clientes, pero tuve que sacar todas las OLTs, todas las ONTs y migrar a GPON. Hoy empiezo a plantearme seriamente cuál es el momento para dar el paso hacia GPON. Entonces, analizamos acá 5 casos. El primero es que tengo un sistema en operación. El segundo, los 3 primeros son para un sistema en operación y los 2 últimos son para el caso de un sistema nuevo. Este primer caso de sistema en operación, partimos de una OLT, de esa que les dijimos que es una OLT viejita. Tiene poca capacidad de switching en el backplane, no me soporta que yo le ponga placas XGS-PON, entonces una alternativa es poner una OLT que soporte XGS-PON afuera. Y yo puedo ir haciendo una migración bajo demanda. A medida que en un nodo me aparece un cliente que me demanda un servicio de 10 GB, ese nodo lo mando el GPON a un multiplexor óptico y lo combino con otro nodo de la OLT XGS-PON. Funciona, es relativamente económico, voy a tener que invertir a medida que vaya creciendo, pero tiene una serie de desventajas que son importantes a tener en cuenta. Me obliga a manejarnos con 2 OLTs, ocupa más espacio, y siempre me voy a quedar con 2 OLTs, aun cuando haya vendido clientes XGS-PON en todos los nodos, voy a tener que mantener el OLT viejo GPON hasta que ningún cliente tenga servicio GPON.
El multiplexor tiene conectores, me va a meter mayor pérdida de inserción, puede impactar en el budget, es desprolijo, la migración es desprolija y yo le bajo el pulgar porque si bien esto es posible, a mí no me gusta. Si a alguien le gusta, sobre gusto no hay nada escrito, a mí no me gusta. Antes que eso, yo haría esto. Tengo una OLT viejita, pongo una OLT XGS-PON, pero ahí ya le pongo módulos combo. Entonces yo voy a ir migrando de a poco los clientes de la OLT vieja a la nueva hasta que llegó un momento en que saco la OLT vieja y la tiro. Sin embargo, no deja de ser una migración desprolija, porque capaz que yo tenía en la OLT de arriba todos los nodos con un cierto criterio. Y bueno, todos los nodos de la placa 1 son del troncal que va en esa dirección, todos los nodos de la placa 2 corresponden a un troncal que va en otra dirección diferente, pero cuando yo los empiezo a migrar de a uno y aleatoriamente se mezcla todo. Tiene el pulgar para arriba, es aceptable, frente a la otra lo prefiero. Tengo menos cablerío, no tengo el multiplexor óptico externo. Es aceptable, pero no es la ideal. Lo que más me gustaría es, si yo ya tuve la suerte de arrancar con una OLT más moderna que soporta placas combo o placas XGS-PON, yo ya no necesito dos OLTs. Si esa OLT no está totalmente llena y me quedan 3 slots libres, en esos 3 slots puedo poner placas combo con módulos combo. Entonces, la misma migración que planteaba antes con 2 OLTs se me va a dar acá, pero sobre una única OLT. Y a medida que yo voy desocupando puertos GPON y pasándolos a los combo, va a llegar un momento en que también pueda sacar una placa GPON y reemplazarla por una placa combo. ¿Me gusta más? Sí, me gusta más. ¿Es lo ideal? No me gusta, porque se termina armando un enredo de fibras que ni te cuento. Pero lamentablemente todo es posible, pero todo lo más lindo es más caro. Acá ya le pongo una cucarda y esto es más para una instalación nueva o una migración con reemplazo de la OLT existente. O sea, si yo estoy en el caso 1 o 2, que era una OLT vieja que no soportaba módulos GPON, en módulos XGS-PON, directamente le decreto la sentencia de muerte, la tiro a la basura y ya migro a una OLT que tiene todas placas combo. Puedo ponerle de entrada modulitos GPON y cuando alguien quiere migrar simplemente le cambio la óptica. Esto es lo que yo estoy pensando a contemplar seriamente para nuevos deployments. Es la OLT de siempre, solo que con placas combo y con los modulitos ópticos de siempre, con modulitos GPON. ¿Tengo un mayor costo inicial? Sí, el de las placas combo, pero nada más. Sé que no va a ser masivo el servicio XGS-PON. No va a ser masivo, ¿por qué? Porque las ópticas son mucho más caras, porque las ONT son mucho más caras. Va a ser algo más puntual. Pero ¿qué es lo que trato? De mirar hacia el futuro y quedar bien preparado para lo que se viene. Bueno, lo ideal, le pongo las 2 cucardas, pero todo depende del tamaño del bolsillo que uno tenga. Es todo combo. Módulo combo y placa combo. O sea, si me sobra la plata, ya del lado GDEN quedo totalmente preparado para la interoperabilidad entre GPON y XGS-PON. Después del lado de calle, la ODN no me cambia para nada. La ODN es la misma, sea GPON o sea XGS-PON. Y el equipo de cliente va a cambiar según el servicio que le haya vendido. Y vamos a ponerle la cucarda de los precios, porque dije, todo es posible, pero ¿cuánto más me cuesta?
Estos precios son referenciales, son de un fabricante, no significa que cualquier... Ahora me dicen, bueno, yo quiero una de ese precio. No sé. Fundamentalmente es para la relación entre distintas configuraciones. Estamos arrancando de 4 placas de 16 puertos, 8 placas de 16 puertos y 12 placas de 16 puertos. Yo me manejé 4, 8 y 12 porque cada 4 placas son 64 puertos y es un EDFA. Entonces, se mantiene una relación de cantidad de EDFAs entera por cada OLT. El primer caso es el chasis con doble fuente, con doble controladora y con una placa de uplink de 8 puertos de 10 GB. Ven que el costo por puerto, o sea, qué manera tenemos para estandarizar, no solo es el costo absoluto, porque acá tengo diferente cantidad de puertos, vemos como el costo por puerto va bajando de 258 a 200, prácticamente $200 por puerto, cuanto mayor es la cantidad de placas que le pongo a la OLT, cosa que es lógica, porque tengo el mismo chasis, las mismas fuentes, las mismas controladoras, cuanto más placas, ese costo se prorratea entre mayor cantidad de puertos. El del medio es lo mismo, pero con placas combo y módulos GPON. Ven que ya creció un poco más de un 50% el costo. Y el último es placas combo y módulos combo. Ya crecí a más del doble. Entonces, si soy balanceado, me quedo en el medio, porque quizá no tiene sentido una inversión masiva en ópticas de un servicio que va a ser muy puntual y ya quedo preparado para un upgrade futuro sin que se me enreden las fibras, sin que sea complicado hacerlo. Y acá vemos algunos valores puntuales. La placa GPON de 16 puertos, $1.800. La placa combo, $4.000. Más del doble. El módulo óptico, un C+, $60. El combo, $200. Casi el triple. Las placas de uplink, la de 8x10 sale 450 y este me lo debieron, no me llegó el precio. El nuevo uplink es 100 GB más 4 de 10. Estamos yendo a uplink de 100 en todo, switches, routers y también OLTs. Y es más, ya estamos con interfaces de 200 y 400 GB. En el caso nuestro, como ISPs, muchas veces estamos dando servicio a clientes directamente desde nuestro hub o nuestra cabecera o desde un punto intermedio de la red de long haul, y antes los puertos de acceso eran de 10 GB. Pero hoy ya tenemos clientes que nos demandan 40, 60. Y entonces, yo antes tenía 100 de uplink, pero ahora ya tengo 100 de acceso. Y en las cabeceras, donde yo tengo redes de WDM con múltiples landas y empiezo a tener múltiples puertos de servicio de 100, yo ya necesito switches y routers que tengan muchos puertos de 100 y puertos de uplink hasta 400. Es increíble la vorágine con la que está todo creciendo. Obviamente todo depende del tamaño. En un sistema chico, un router de borde como el F1A de Huawei, la línea 8000, que tiene 48 puertos de 10 y 8 puertos de 100, es más que suficiente. Tienen para conectarse con el proveedor de internet y todavía les sobran puertos de 100 para un eventual cliente que lo demande. Las ONTs también crecen mucho con el pasaje de GPON a XGS-PON. Estamos hablando de $130 para XGS-PON sin KTB versus $45, estamos hablando de valores FOB,
y sin KTB. El tema del KTB es otra cosa importante a tener en cuenta, porque el EDFA, que en realidad es EDFA Splitter Multiplexer, son las tres funcionalidades que están dentro de una misma caja. Tengo el amplificador óptico que me levanta el nivel de la señal de 1550. Después tengo un splitter por 64, porque tengo que combinarlo con 64 puertos que vienen del OLT, y el multiplexor para combinar 1310, 1490 con 1550. Ahora, ¿qué pasa si hago el pasaje a XGS-PON? ¿Qué hago con todos los EDFA que compré? Los tengo que tirar a la basura. ¿Por qué? Porque el MUX no contempla las dos longitudes de onda de XGS-PON. El EDFA es el mismo, el splitter es el mismo, pero el multiplexor es distinto. Así que si hoy compran EDFA Splitter Multiplexer y están pensando en algún día de mañana migrar a XGS-PON, tienen que poner como exigencia que soporte las dos longitudes de onda de XGS-PON, que de hecho están disponibles en el mercado, pero no todos los que le ofrecen van a contemplar las longitudes de onda de XGS-PON. Otro tema es el tema del KTB. Ya vimos en todas las charlas anteriores que todo está migrando hacia IPTV/OTT. En general todos están empezando a olvidarse del RF overlay y la TV tradicional en 1550. Y en XGS-PON la mayoría está decidiendo no KTB. Entonces, si quiero seguir con los 1550 de KTB, voy a tener que poner un mini nodo externo aparte. No va a estar embebido en la ONT. Y otro elemento es, vamos a también charlar mañana del Wi-Fi 6, que es algo importante a tener en cuenta, no tanto como XGS-PON. El Wi-Fi 6 ya está aquí, el Wi-Fi 6 ya es una necesidad, y es que el nodo remoto de Wi-Fi 6 está más o menos a $30 FOB. Es un valor razonable, pero el problema que vamos a tener con Wi-Fi 6 que no está 100% estandarizado, y el Wi-Fi 6 requiere que todos los nodos hablen entre sí. No es simplemente repetir la señal Wi-Fi, sino es dialogar y hasta incluso reconfigurar la red, es decir, a qué otro nodo me voy a conectar. Yo dialogo con el dispositivo y le digo a qué nodo se tiene que conectar. Y todo ese diálogo no se da en forma perfecta entre diferentes marcas. O sea, en general, si tengo TP-Link, el nodo remoto TP-Link. Si tengo Huawei en la ONT, el nodo remoto es Huawei. Si tengo FiberHome, FiberHome. Y si quiero mezclar, allá vos. Nadie te garantiza que funcione y en muchos casos no funciona. Bueno, tenemos múltiples proveedores de OLT y de equipamiento para FTTH. Muchos de estos ustedes ya los conocen. FiberHome, ZTE, Nokia y Huawei son muy conocidos en la región. Cada uno podrá optar por el que más le guste. Calix también está aquí, pero Calix es muy caro. Tuvo mucho arranque en un principio, pero se cayó en lo que es penetración de mercado por una cuestión de precios. La batalla está entre FiberHome, ZTE, Nokia y Huawei, básicamente. A pesar de que hay otras marcas como Zone. Zone también, creo que hay algo por aquí en Argentina. Y esta misma filosofía combo sigue para el siguiente salto. Igual que hablamos de placas combo y módulos combo para GPON, XGS-PON, está la posibilidad de placas combo para XGS-PON y 50 gigabit PON. Pero ya sería volar demasiado adelante arrancar hoy con placas combo 10-50 para dar servicio en 10. Pero sepan que esta misma filosofía existe para adelante, solo que no lo vamos a poder soportar hasta GPON. O sea, vamos a ir dando los saltos de a 1, no podemos dar los saltos de a 2.
Y el siguiente tema a tener en cuenta es que hoy todo está empezando a comercializarse como servicio. Y en general se le empieza a pasar la pelota a alguien más que está más arriba hasta llegar a la nube, que hace todo. Y comenzamos desde infraestructura como servicio. Por ejemplo, que me den fibra oscura como parte de un servicio, que me permitan el uso de un espacio en una torre de comunicaciones para que yo ponga mi antena, que me ofrezcan la coubicación de un equipo en un data center. De hecho, esto ya lo hizo Telefónica, que en toda Latinoamérica vendió sus torres y pasó a alquilárselas a la empresa a la cual se las vendió. Es una forma de convertir CAPEX, porque las torres son un activo, en OPEX. Entonces yo vendo todas las torres, me hago de un montón de dinero, porque vendí todas las torres juntas, y después voy a pagar un alquiler mes a mes, que es un costo operativo. Es toda una cuestión financiera. El siguiente paso es plataforma como servicio, que también podría ser Network as a Service. Estos serían las redes neutras. Yo no te doy una fibra oscura, sino que yo te doy toda tu red de acceso FTTH. Incluso pongo el OLT. Y eso es una tendencia que está muy en boga ahora. Estamos todos yendo en esa dirección porque no tiene sentido que 4 empresas construyan 4 redes superpuestas. Vamos a ver cómo andamos de tiempo antes de que me echen. Estamos cerquita, todavía no. No. Mi hora concluye a las 25. Ya termino. Los voy a pasar rápido. Pero esa tendencia es importante, implica en muchas empresas el cambio del chip, porque dice, yo soy dueño de mi red y no se lo alquilo a nadie. Porque si se la alquilo, ¿cómo se la voy a alquilar a mi competencia? Un siguiente escalón ya sería el de marca blanca. Yo te doy todo. Te doy incluso el acceso a Internet, porque en la red neutra, llegado al OLT, se divide el tráfico de cada uno y cada uno lo tiene que darle la salida a Internet. Pero yo podría comprar todo. Entonces yo simplemente soy un reventa. Conecto y vendo. Vendo servicios, tengo muy acotado mis costos. Sé cuánto me cobra el otro gran señor por cliente, yo le agrego mi markup y lo revendo. Y el otro, que es el dueño de la red y de toda la plataforma, la amortiza mucho más rápido porque al vendérsela a más de uno, la llena más fácil. Vamos a ir a algo. Bueno, la revolución móvil también nos va a abrir otras oportunidades de servicio, porque todos estamos yendo hacia el 5G y todas las celdas 5G necesitan interconectarse entre sí, necesitan un backhaul y van a necesitar mucha fibra óptica. Entonces, si yo salgo a tirar fibra, tengo que pensar en la posibilidad de asignar recursos para proveedores 5G, sea capacidad o sea fibra oscura. Incluso hay empresas, lo mismo que hablamos con el concepto de redes neutras, viene para el lado de 5G. Si yo tengo en una ciudad, por lo menos nosotros tenemos ya 3 operadores inalámbricos o de celulares, tenemos a Claro, a Telecom y a Movistar, no tiene mucho sentido que cada uno construya totalmente una red. Y no tiene sentido que cada uno incluso instale las radiobases para cada small cell, porque en 5G estamos hablando de celdas muy pequeñitas de 200 metros capaz de radio. Entonces, hay una empresa Qualcomm que saca un productito que es un nodo 5G que se conecta a mi red y que puede dar servicio hasta 4 operadores y yo les cobraría a ellos por tráfico. Es el mismo modelo de la red neutra, pero ahora llevado a telefonía celular. Y bueno, estamos cortina de tiempo. Aquel que quiera la presentación, después me manda un mail y yo se la mando.
Aquel que no esté de acuerdo en todo lo que yo dije me lo puede decir. Soy una persona abierta y sé que en todo esto se abren múltiples caminos y hay múltiples posibilidades. Pero insisto, cambiemos el chip, abramos la mente, porque el negocio no es solo televisión, entretenimiento e internet, es mucho más que eso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Ramón. Gracias también por la amabilidad de cedernos algo de tiempo. Y vamos a presentar el próximo seminario, el retorno del servicio satelital que cambió.